Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, abordando en esta segunda parte del programa semanal la cita que tiene el mundo cívico-militar con este programa, con la Pica en Flandes, hablar de los conflictos, el conflicto de Gaza, el conflicto de Ucrania, la interrelación, son cuestiones que estamos abordando pues muy profusamente en la Pica en Flandes. Nuestros seguidores, sobre todo en YouTube, hacen muchos comentarios, preguntas, nos piden aclaraciones, una actualización. Don Fernando, ¿cómo están los conflictos? Desarrolle usted este tema como considere, por favor. Bueno, pues desde luego los conflictos que se están desarrollando, es decir, que muestran, digamos, cómo la guerra, digamos, convencional es algo presente y que hay que tener en cuenta y que puede darse cerca de nuestras fronteras, y con dos conflictos principales, Ucrania y Gaza. Si miramos el de Ucrania, que es quizá el más interesante desde un punto de vista militar, sobre todo por las capacidades que se están desarrollando un poco en ese conflicto y lo que está mostrando nuevo, bueno, pues tenemos un poco la siguiente situación. Ayer cayeron las primeras nieves. Ayer cayeron las primeras nieves y se está formando el famoso barro de Rusia, la Rasputitsa o como se pronuncie, la cual tiene una enorme importancia porque limita mucho los movimientos, los restringe más todavía hacia las pistas más asfaltadas y hacia los buenos caminos de rodadura, y por tanto es más difícil avanzar y atacar porque es más fácil que seas un blanco para el enemigo y te limita la capacidad de sorprender. Capacidad de sorprender que hay varias cosas que han mostrado, digamos, este conflicto, que además de las novedades, pues nos recuerda un conflicto que se desarrolló ya hace más de un siglo y que no pensábamos que veríamos de nuevo, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ese frente tan estático, con esas trincheras, con esa dificultad de avance a costa de bastante sangre, lo estamos volviendo a ver en Ucrania. Y lo estamos volviendo a ver porque ha vuelto a generarse unas capacidades defensivas muy importantes que limitan la ofensiva. La gran abundancia de sistemas portátiles de defensa tipo misiles antitanque, misiles antiaéreos y gran cantidad, digamos, de armas de ese estilo que han supuesto, digamos, toda una barrera importante. Pero además, toda una capacidad de observación y análisis que proporcionan actualmente y de forma sencilla satélites y otros medios, digamos, de control que hacen muy difícil la sorpresa. Claro, la sorpresa es un elemento muy importante en toda acción militar, y cuando te están mirando todo el día con el satélite y viendo dónde estás poniendo las unidades en tu retaguardia, es bastante difícil de conseguir. Si a eso añadimos el desarrollo de armas de muy largo alcance, si ya en la Primera Guerra Mundial teníamos a la artillería de campaña de largo alcance que con la capacidad de observación aérea permitía atacar la retaguardia y los centros logísticos del enemigo, pues cuando ahora sumamos las armas de mucho más largo alcance y la capacidad de observación por satélite y armas además de precisión, pues eso afecta todavía más a los centros logísticos. Por lo tanto, tenemos unos frentes muy quietos, los avances son muy pequeños. La famosa batalla de Bakhmut, que nos ha dado, digamos, que ha ocupado gran parte de este año, eran avances de 15 kilómetros para ocupar una ciudad de unos 50.000 habitantes. Actualmente se está desarrollando otra batalla similar, en donde los rusos están tratando de envolver
para ir estrangulando y avanzando a ocupar la ciudad en Avdiivka. Esta, digamos, con bastante importancia porque está muy cerca de la capital de Donetsk y prácticamente, digamos, bloqueaba el uso del aeropuerto, lo cual le daría una mayor distancia de seguridad a la capital de esa provincia. Y, digamos, pero con avances muy lentos, las noticias hablan de bajas en esos avances. La contraofensiva ucraniana, pues la tan famosa y esperada contraofensiva ucraniana con los carros de combate occidentales y las nuevas brigadas formadas en Occidente, bueno, pues eso es la batalla como la de la verruga que llaman los americanos a la batalla de las Ardenas. Al igual que en los combates de la Primera Guerra Mundial, lo único que ha hecho es una pequeña incisión en el frente, pero no ha permitido realmente ningún avance efectivo. Aquellos avances que hubo en la región de Kharkov y Gerson, en el año 22 no se ha visto nada en el año 23 y es difícil que lo veamos en el 24. Y como en la Primera Guerra Mundial, aparecen los problemas de las municiones por el gran gasto de municiones. Se habla de los problemas para suministrar munición de artillería a Ucrania porque la capacidad de producción está por debajo del consumo que se está haciendo en la guerra, se están vaciando los arsenales. Se está volviendo a restablecer, digamos, líneas y a crear líneas de producción, pero veremos a ver cuándo están en servicio y si es suficiente. Y la gran novedad de la guerra, el uso de los drones y la capacidad de desarrollar de forma barata un ataque de precisión. Y ya cedo la palabra a mis compañeros para luego tratar el tema de Gaza. Muchísimas gracias, Fernando, por esta introducción. Cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Coincido con lo que ha dicho nuestro compañero, porque la verdad es que en junio empezó la famosa contraofensiva. Junio. Estamos ya en diciembre casi. En todo este tiempo, yo creo que una contraofensiva para, vamos a llamarle, creo yo que la finalidad sería desalojar del territorio ucraniano que habían ocupado los rusos, pues parece ser que no ha tenido mucho éxito. Desde el punto de vista táctico, en los últimos días se ha dicho, yo la verdad es que no sigo una información muy fiable, es la más que la de los medios que tienen sus intereses y no puedo asegurar que sea así. Parece ser que los ucranianos habían hecho una serie, habían pasado el Dnieper y habían puesto una serie de cabezas de puente ahí y se han quedado con el río a sus espaldas. Difícil situación para no seguir avanzando, quedarse en las inmediaciones del río que han cruzado, pero no han avanzado después de hacerlo así, según las noticias que yo tengo. Con lo cual, pues la situación sigue siendo delicada. El Donbass pues sigue en poder de los que lo ocuparon en su día, y luego está la información esa masiva, pues que te despista. No se sabe si Occidente realmente está interesada en seguir apoyando de una forma como al principio a Ucrania. Europa ha dicho que ya está casi arreglado el admitir a Ucrania como un miembro de la Unión Europea, pero tampoco está claro. Hasta se ha dicho que en Rusia a Putin le quedan los días contados, que le han detectado una enfermedad, parece que no va a salir con ella. En fin, que toda esta desinformación, pues, y que ha dejado de ser noticia. O sea, es que ahora no ves una imagen de Ucrania, de la guerra en Ucrania, en ningún telediario ni en ninguna página de periódico un artículo sobre el tema. Tienes que meterte en sitios muy específicos para enterarte de algo. Por lo cual, yo creo que hay un estancamiento
se ha hablado también de que se había organizado o preparado un desembarco en Crimea por parte de los ucranianos. Yo creo que no se llevó a cabo, pero no he oído que lo hayan ocupado Crimea por parte de Ucrania. En fin, que son muchas noticias, ninguna clara, y desde el punto de vista táctico yo creo que no hay grandes esperanzas de que eso acabe bien. Y lo triste sería, después de todas las vidas que ha costado, que se mantuviera un statu quo como al principio. Estoy hasta aquí, ponemos la línea en el Dnieper, y esto es mío y aquello tuyo, y volvemos a seguir viviendo, por mucho Europa que le den a Ucrania. Y al amigo Zelensky, pues bueno, ya le juzgarán los historiadores. Pues ahí queda dicho eso, mi teniente general. Efectivamente, la desinformación es total. Llevan diciendo que Putin está en las últimas desde el comienzo del conflicto. Y bueno, también pasó en la Guerra Civil Española. Hasta el final, la prensa, vamos a decir, del régimen, la sexta de la época, decía que la República estaba ganando la guerra y fueron los primeros que se piraron de aquí. Es decir, el relato lo imponen para fanatizar a sus seguidores, que se lo creen todo y luego son los primeros que se piran. Los periodistas. Adelante, mi general Fontella, por favor. Bueno, pues efectivamente, Putin no tiene la culpa, lo tiene la geopolítica. Y la geopolítica de Rusia va a ser igual con Putin o sin Putin. Porque tiene su idea geoestratégica y geopolítica que no va a cambiar de un gobierno a otro tan fácilmente. Segundo, efectivamente, hace ya mucho tiempo estamos en una guerra de desgaste, ¿no? Que siempre ha sido muy criticada por los analistas militares, ¿no? Pero una batalla de desgaste es una batalla más, ¿eh? Es un tipo de batalla que también tiene su arte de la guerra, ¿eh? Y además tiene la ventaja de que es más fácil destruir al enemigo. No, lo que no importa es ir corriendo por los montes y por los valles las unidades militares. Lo importante, según Clausewitz, la autoridad de Clausewitz, es la destrucción de la fuerza enemiga. Y la destrucción de la fuerza enemiga, como la batalla del Ebro, se va deteniendo el enemigo fijado en el frente. Una guerra cruel, una guerra pesada, una guerra lenta, pero al final se consigue la destrucción. Y entran muchos factores, ¿no? Entre ellos la potencia de fuego, la gestión de objetivos, etcétera. Desde el punto de vista del municionamiento, para alimentar la guerra, que no solamente es munición, sino otras muchas cosas, es curioso que España haya vendido toda nuestra fábrica de fabricación de proyectiles, y algunas hasta hace muy pocos meses, cuando ahora mismo están a tope de producción, y están al 100% de producción, cuando están en manos de potencia extranjera. Me recuerda lo mismo que cuando el señor Solbes vendió el oro que teníamos en el Banco de España. Nada más venderlo subió el precio. Pues aquí igual, nada más vender la fábrica, están al 100% de producción. Luego tenemos una vista estratégica, vamos, de nuestros políticos, o una vista estratégica, o hay otro interés económico por medio que están afuera de mi alcance. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Don Fernando, nos quedan todavía 6 minutos para aportar más cuestiones a este debate muy interesante, lo de la venta de las empresas nacionales españolas para, en fin, que desde fuera se forren, ¿no? Y produciendo armas, mientras que la industria nacional cada vez está más raquítica y desmantelada. Pero bueno, ese es un proceso que, como todo, se puede revertir si hubiera una voluntad política, pero vamos, ya hemos visto que la oposición ni está ni se la espera. O sea, realmente es un abandono absoluto de una inteligencia económica, como bien dice el coronel Baños, para saber qué es lo que nos interesa o no en cada momento. Lo abandonamos y lo único que viene aquí los extranjeros es hacer negocio o a invadir nuestras fronteras, ¿eh? No hay un término medio. Bueno, también hay turistas, pero bueno, vamos a ver si con esta situación caótica que va a afrontar España, porque claro, la gente se cree Pedro Sánchez que con la que hay van a venir los millones de turistas, habiendo manifestaciones de millones de personas en toda España, las plazas con banderas y un clima clásico de preguerra civil, ¿qué turista va a venir aquí? Lo que hay que hacer es declarar efectivamente situaciones de presión para provocar que este gobierno caiga, ¿no? Y es en lo que estamos. Adelante, don Fernando. Sí, bueno,
dado el tiempo, completando un poco el tema de Ucrania, ¿cuáles han sido el resultado de la ofensiva de verano ucraniana? Pues es un entrante de 10 kilómetros de ancho y 7 kilómetros de profundidad que comprende un pueblo. Eso ha sido todo el resultado en todos estos meses de este avance, con pérdidas, por supuesto, de hombres y de material, y donde no han logrado romper las líneas de defensa rusas establecidas, que obviamente eran toda una serie de líneas distintas, y sobre todo con muy cargadas de minas, que son las que frenaron el avance y después lo ralentizaron. Pues un escenario muy parecido al de la Primera Guerra. En lo que es el Dnieper, ese famoso cruce del Dnieper, pues de momento no parece alarmarles mucho a los rusos. El Dnieper en toda su parte baja es una zona baja de marismas, un terreno difícil, del cual los rusos se habían retirado porque era muy difícil de defender y toman posiciones en las zonas altas, más atrás, más difíciles y donde realmente pueden construir líneas de defensa y establecer campos de minas. Bueno, los ucranianos lo que han hecho es coger esa zona pegada al río y ahí establecer una cabeza de puente, pero claro, eso tiene muy difícil el conseguir un avance porque las líneas de defensa realmente están más adelante, porque si trato de montar un avance lo estoy haciendo con un río, teniendo que cruzar un río y con necesidad de establecer puentes en ese río que se convierten en un fácil objetivo para la artillería, y no veáis lo grande que es el Dnieper, porque lo conozco a su paso por Kiev y es enorme. O sea, en la desembocadura me lo imagino. O sea, que realmente pues es algo que tiene casi más sentido político de estoy al otro lado del Dnieper que militar. ¿Futuro de la guerra? Pues estamos en una guerra de desgaste, como ha dicho el general Fontela. Esto es el desgaste y a ver quién aguanta más y quién tiene más aguante, que es bastante difícil de conocer cuáles son todos los que hay detrás, a quién le pueden fallar los suministros para atender el frente en todas sus necesidades. Ucrania depende mucho de las capacidades de Occidente, que desde luego no está forzando la capacidad de producción, mientras que Rusia sí ha puesto su economía en estado de guerra y además ha buscado suministros en China, Irán y sobre todo en Corea del Norte. Pero también está sufriendo un desgaste económico importante. Y entonces, pues podemos esperar a que alguien ceda, a que lleguemos a una situación de impasse como la de la guerra de Corea, o a que en un momento se firme un acuerdo y Ucrania reconozca acepte una cierta pérdida material. No sabemos cuál podrá ser el futuro de este conflicto. Nada más. Pues efectivamente estamos ya fuera de tiempo. El conflicto está enquistado. Incluso se ha dicho que ya se está planteando un entorno de negociación. Probablemente Zelensky tenga los días contados y ojalá que pague y que pague duramente por haber llevado a su pueblo a este precipicio. Ya ha reconocido Stoltenberg, creo que se llama, el ex primer ministro noruego, un pijo que no veas y secretario general de la OTAN, que la situación de Ucrania es muy difícil. Cuando hasta hace bien poco estaban diciendo que la contraofensiva, que vamos, iban a llegar a San Petersburgo y luego les ha faltado decir a Stalingrado prácticamente, ¿no? Y ha dicho que se está creando un marco de negociación, de negociación. Lo que pasa es que, claro, y lo que quieren es que Kiev negocie desde la fuerza, pero ¿cómo desde la fuerza? Sí, han sido completamente arrollados, no han cumplido ningún objetivo
Y parece que, como bien ha dicho el general Fontenla, la única industria que está teniendo éxito en España y en Europa es la producción de buses. El plan era producir 1 millón de buses y el incremento de la producción se ha aumentado entre un 20 y un 25%. Es decir, la industria armamentística, los belicistas, los financieros se están forrando y aquí vemos como el régimen de Ucrania cada vez más debilitado. Ahora viene el invierno, viene el frío, no hay economía. Están diciendo que los van a incorporar a la Unión Europea, que eso es mentira, porque no puede ser incorporarse una nación a la Unión Europea si no tiene unos mínimos, como pasó con España, Portugal y todas las naciones, ¿no? Es, señores, la gran mentira que hay detrás de esta realidad y que tenemos que ser capaces de discernir, porque al fin y al cabo, como estamos viendo, al final nos están empujando a situaciones muy difíciles y pareciese que alguien quiere que España entre la primera en cabeza como comandando un conflicto que, como todos sabemos, ni nos va ni nos viene. Entonces, por eso es tan importante que sepamos estos apuntes que tan acertadamente nos han dado nuestros generales y también don Fernando Platón, para saber que Ucrania, la situación está absolutamente enquistada, es decir, madurita para la negociación y el fin de las hostilidades, y que Gaza, pues ya veremos qué es lo que pasa. Pues nada más, queridos oyentes, muchas gracias por su atención. Les agradecemos especialmente su atención. Sigan con nosotros. Semanas venideras compartan estos podcasts. Muy buenas tardes a todos.